Hola, bienvenidos y bienvenidas todas a Sexpertízate, el podcast de tu confianza sobre salud sexual y reproductiva. Aquí vamos a desmitificar lo que nos dijeron, vamos a cuestionar lo que realmente queremos saber y vamos a aprender lo que realmente necesitamos aprender. Soy Camila Guerrero, estudiante de comunicación de la Universidad La Salle en su 8º semestre de carrera. Y quiero que en este podcast, tanto tú como yo, pasemos de ser sex primerizos a sexpertos, claramente sin tabú, porque la información es importante y el placer también es parte de la conversación. Esto es Sexpertízate. Sexpertízate. Porque saber hacerlo es mejor. ¿Qué tan informado o qué tan informada estás acerca de tu salud sexual? En este episodio de Sexpertízate, desmentimos mitos junto con nuestra invitada experta y aclaramos dudas y te damos las herramientas necesarias para que sepas cuándo hacer tus chequeos médicos regulares, sobre las infecciones de transmisión sexual y tener un placer y sexualidad libre, real, sin juicio, sin tabú y sobre todo que te conozcas, que sepas qué es lo que puedes hacer, qué cosas no deberías de hacer y que estés informado. Hoy tenemos una invitada que a mí me emociona mucho tener, justo por su experiencia, por su trayectoria y por todas las cosas que he escuchado y leído sobre ella. Hoy tenemos a Lady Constanza. Lady Constanza Montoya cuenta con una sólida trayectoria en el ámbito de la educación y la salud sexual. Es especialista en sensibilización y manejo de grupos, así como maestra en sexología clínica, formación avalada por el Instituto Mexicano de Sexología AC, psicóloga y especialista en sexología educativa. Su experiencia profesional abarca múltiples roles, entre ellos mentora en la Fundación México Vivo, sexoterapeuta en Boston Medical Group y asesora especializada en Security Corner México, además de ser terapeuta afiliada a la red ICAS México. Desde 2012 ha sido facilitadora de talleres de sexualidad dirigidos a distintos niveles educativos, incluyendo preescolar, primaria, adolescentes, universitarios, padres de familia y docentes en diversas instituciones públicas y privadas. Asimismo, ha diseñado programas especializados en sexualidad, con un enfoque en prevención del abuso sexual desde la infancia y la promoción de la salud sexual en adolescentes. Su labor académica y de divulgación la ha llevado a participar como ponente en congresos nacionales e internacionales. Además, ha sido invitada y citada en medios de comunicación como radio, televisión, publicaciones e empresas de internet. Ha conducido programas en plataformas como Sinergia Inteligente, Estrategia Intelectual y Adrenalina Radio. Y actualmente comparte contenido sobre educación sexual en su canal de YouTube Del Dicho al Sexo. Sexóloga, Hola. experta, mi invitada de hoy. Y hoy quiero hablar contigo de varios temitas, pero sobre todo como centrarnos en esta parte de la sexualidad, en el placer, pero yéndonos un poquito hacia la casualidad, que es esta parte en donde pues en nuestra generación no es muy común que tengamos pues una relación amorosa. No es que no sea común, sino que es difícil ya para nosotros tener un tipo de relación formal y ya que queramos hacer relaciones, queramos tener relaciones sexuales con nuestra pareja, llega este momento en la vida en donde queremos experimentar o lo hacemos nosotros mismos, también nos podemos autoexplorar, pero obviamente no podemos tocar este tema con mucha gente porque sigue siendo tabú, porque sigue siendo un tema que a algunos les da vergüenza, a otros les da juicio. Entonces, ¿por qué crees que esto sigue siendo un tabú? ¿Por qué no es un tema que todo el mundo puede hablar libremente? Ok, pues bueno, muy contenta de la invitación. Creo que definitivamente son temas de los que es necesario hablar y que podamos conocer. Y justo esto va muy de la mano con la pregunta que estás haciendo, ¿no? Porque cuando estamos hablando de que algo es un mito y un tabú, es porque la comunicación como tal con respecto a este tema se ha relacionado con algo que es malo. Entonces, tener sexualidad es malo, el sexo es malo. Y es malo porque entonces si sientes placer y si las mujeres sentimos placer, entonces vamos a estar teniendo muchas parejas sexuales y entonces no se va a saber de quiénes son los hijos. Y entonces, porque básicamente de eso va, ¿no? La mujer como propiedad privada, ese es como básicamente el origen de que nos estén pidiendo llegar virgen al matrimonio. Entonces, desde tener esta idea de que específicamente nosotras debemos crecer con una mentalidad de estar solamente con una persona y de tal vez ni siquiera sentir placer, sino que nuestra finalidad es reproductiva, los discursos han ido a lo largo del tiempo hacia eso, hacia el sexo es malo, a que no hablan de nuestra masturbación,
no se habla de nuestro orgasmo, sino simplemente del rol que vamos a ejercer, que es simplemente ser mamás y cuidar a la pareja, cuidar a los hijos. Entonces, todos los discursos, si tú empiezas a pensar, por ejemplo, cuando eras niña y a lo largo de la adolescencia, es como de cuidado tengas, no tengas novio, no vas a tener relación. Mientras más parejas sexuales tengas, entonces los hombres menos te valor. van a valorar, Ajá, ¿no? claro. Tienes que, ya ahorita el discurso de llegar virgen al matrimonio, creo que ya por fin lo están dejando, ya se está como Ya lo dejando están un poco, barriendo un poquito. pero eso lo hablamos un poco más en la ciudad, ¿no? En muchas comunidades todavía, en pueblos y comunidades mucho más pequeñas, el llegar virgen al matrimonio en este momento todavía es algo que se exige, Claro. ¿no? Entonces, el no dar información me lleva a que aparentemente yo no haga cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Pero el problema es que si hacemos cosas, porque de manera natural empezamos a explorar nuestro cuerpo, de manera natural si alguien me besa, algo me pasa, de manera natural mi cuerpo me lo pide, Claro. ¿no? Sí, sí, sí. Y pues no es suficiente con que no se hable. Pero en la teoría es para una represión completa, para cumplir como con lo que se supone que debemos hacer las mujeres. ¿Y cómo crees que esto puede cambiar en el sentido de que en casa yo debería de, bueno, como mujer o como hombre, o como sea que se identifiquen, yo debería tener la oportunidad o la libertad de poder hablarlo con mi mamá, ¿no? Pero mi mamá obviamente, ya sea por la religión, ya sea por la cultura que ya viene teniendo ella, es de, ay, no, mejor te doy el libro y si tienes dudas me dices. O sea, ¿cómo puedo yo tener esta libertad de hablarlo con personas mayores? Ni siquiera de que sea con mi papá o mi mamá, sino como con alguien que yo crea que puede ayudarme. ¿Cómo puedo? Creo que tocar va muy este de la tema? mano con qué necesitas comunicarle a esa persona adulta, Ujú. ¿sabes? O sea, porque de alguna manera los papás no quieren saber que nosotros, los hijos, están teniendo sexo. Es una realidad. Ajá, Sí, sí, o sí, sea, sí, es muy, no queremos imaginarnos a ningún miembro de nuestra familia teniendo sexo, ni claro, nosotros a nuestros papás, ni a nuestros hermanos, a nadie. sí, Entonces, de manera general, a ellos no les interesa, son pocos a los que les interesa, y si hay padres, mamás que, o tutores quienes nos están criando, que sí les interesa, casi siempre son ellos quienes han metido un poco la conversación, ¿no? sí, sí, Entonces, sí, sí, va un poquito como de, si mi familia o las personas con las que he crecido nunca me lo han dicho, pero yo necesito decirlo. ¿Para qué necesito decirlo? Necesito tal vez que me apoyen con ir a una revisión ginecológica, necesito dinero para ir a hacer unos estudios, o quisiera hablar acerca de que si es normal que mi novio me esté pidiendo esto y que realmente no sé qué hacer con esto y no tengo otras redes a quienes preguntarle, porque realmente no vamos a recurrir primero a nuestros papás para preguntarles. Hay mucho que se encuentra ya ahorita en las redes, ¿sabes? ujú, Entonces es sí, como sí, de, sí, ¿qué es lo que estás buscando? Comunicar, ¿no? Y si es como de necesito, lo más básico sería un apoyo en que me llevan con su gine o con alguien para una revisión médica que necesito. Más allá de llegar a decir, mamá, es que sí estoy teniendo sexo, hay algunos que sí lo quieren hablar abiertamente con su familia para que les den la oportunidad de quedarse con sus parejas o que la claro, pareja venga y se quede, pero ahí ya es un tema de los papás deciden si van a querer esto o no, ¿no? Los papás deciden si te van a dejar ir el fin de semana con tu novio y tus amigos, sí. que ahí tal vez va un poquito tal vez metida la conversación, pero no es como tan directo de voy a ir a tener sexo con mi pareja. No, Los aparte papás ya se lo imaginan. no hay tanta libertad de expresión acerca de eso, ¿sabes? O sea, siento que muchas, por lo menos mujeres, y es de, ay, bueno, pero nos quedamos en cuartos separados y ya como que le das esa seguridad a tus papás, Ajá. pero el tocar el tema, siento que es sumamente importante y hay muchos papás que hasta la fecha te dicen de que, ay, no, no sé cómo ayudarte. Por ejemplo, no sé, en un caso hipotético de que sean la niña y su papá y su mamá se haya ido o lo que sea, ¿cómo puede abarcar el papá esta situación de la sexualidad de la niña? O sea, ¿cómo le puede ayudar a darle orientación y decirle de que, bueno, esto es normal, que te salga bellito es normal, que sientas estas cosquillitas es normal, ¿sabes? Sin que la niña sienta como, Bueno, es que ¡ay! ahí hablamos de como qué proceso está teniendo esa niña, cuál es la comunicación que tiene, en qué edad está, porque efectivamente una cosa es el acompañamiento durante los cambios de la pubertad y otra cosa es el acompañamiento cuando ya tienes una relación de noviazgo y ya cuando quieres tener relaciones sexuales. Claro, Entonces, el acercamiento creo que es muy básico con el que yo siempre, tanto desde un lado como del otro, con papás y nosotros como hijos, que siempre haya una comunicación abierta en todos los temas. O sea, no es como de nunca nos hablamos y ahorita voy a querer hablar de sexo. No va a pasar.
con ninguna de las dos partes. O sea, siempre se tiene que fortalecer la comunicación cotidiana. ¿Qué tipo de música te gusta? ¿Cómo la viví? Papá, cuéntame qué te pasaba a ti cuando tenías novia. O sea, en esta comunicación de todas las experiencias es como, oye, fíjate que es que a mí me está pasando algo así. Y ya podemos meter la conversación. Pero hay que tener una comunicación muy fluida, que no es tan sencilla. Una confianza que realmente Sí. no se le tiene mucho a los papás de hoy. Exacto, y que se tiene que ir construyendo de ambas partes. Claro. Pero puede ser que si yo quiero hablar del tema, pero veo que mi familia, mis papás no pueden con eso, pues también está bien. Sí. ¿No? Y simplemente tal vez decirle, es que tengo como una infección, tengo como algo que me está pasando y quiero una revisión ginecológica, y ya con el especialista ya te acercas a estas dudas, ¿no? Como, oye, pues es que quiero tener relaciones, ¿cuáles son los métodos que me recomiendas? Pues es que ya como que intenté hacer algo con mi novio, pero pues no entró y entonces no sé qué hacer. Entonces que ya sea con el especialista con quien te permitas hacerlo. Ok, eso me da muy buen escenario para la siguiente pregunta. ¿Cómo afecta a nivel emocional o físico el hecho de que, por ejemplo, si yo estoy muy triste y digo como de que, ay, bueno, pues ya voy a estar con mi novio y mi novio me dice, bueno, vamos a tener sexo ahorita? Y yo así de, uy, bueno, y la forzo. ¿En qué afecta eso en mi placer o en mi sexualidad? O sea, como que, ¿cómo llega a afectarme a mí en el sentido de que yo no me sentía tan al 100, pero lo hice, la forcé? ¿Cómo puede llegar eso a afectarme física o emocionalmente? Creo que no es algo que solamente pasa como en etapas iniciales en las relaciones sexuales, sino en cualquier momento. El no tener ganas de hacerlo es algo muy común. Tener bajo deseo es algo muy común, porque son muchas las razones por las cuales hoy no me siento, no tengo ganas, ¿no? Por las razones que sean, situación hormonal, problemas, cansancio, no he dormido lo suficiente, mi cabeza está en otras cosas. ¿El estrés tiene que ver mucho con eso? El estrés está súper relacionado, por eso te digo, se presenta en cualquier edad. Entonces, el que yo me fuerce de alguna manera, hay muchas personas que lo hacen. Hay muchas personas que por el gusto que la otra persona la pase bien, no de bueno, para que no discutamos, porque sé que hace mucho tiempo que no lo hacemos. Prioridades, ¿no? Que como que lo Ajá. priorizan el placer del otro. Sí, pero también se puede convertir en algo que yo disfrute si me pongo también en el mood. Porque el hecho de que yo de pronto al inicio del encuentro sexual no tenga ganas no quiere decir que durante el proceso no lo disfrute. Claro. Pero va a ir mucho desde mi cabeza. O sea, si me empiezan a besar y es como de, ay, no tengo ganas, pero ya me empezó a tocar de alguna manera, ya me empezó a hacer no sé qué, y como, ay, sí, tengo ganitas, ¿no? Y me permito fluirlo, Claro. me permito fluirlo, lo disfruto y hasta tengo orgasmo y wow, ¿no? No tenía ganas, pero la pasé increíble. Pero también puede pasar que si yo estoy como en el de, ay, ahorita sea otra vez, ay, a ver si ya termina rápido, a ver cómo le hago para que ya termine porque ya me quiero dormir. Eso ya también va a dar que pues yo me aleje mucho más de mi placer, de que esté haciéndolo específicamente por obligación, y cuando yo siento un tema de obligación, pues me desligo de mi cuerpo, ¿no? No me voy a sentir muy bien, puede ser que hasta me duela porque no lubrico lo suficiente, o no tengo una erección suficiente, o se eyacula demasiado rápido, o no se eyacula, o no se tiene el orgasmo. Ok. O sea, esto sí, bueno, no sé qué tan común sea ya ahorita, porque yo lo escuchaba mucho al principio de la carrera, que era de que vamos a hacer cardio. Y entonces es de, bueno, está bien, ¿no? Pero el hacer ejercicio por tu cuenta y a tener relaciones sexuales no es lo mismo. Haces un buen de ejercicio, eso sí no lo discuto. La condición física debe de estar presente. Pero el estrés y la ansiedad influye en cómo puede surgir una relación sexual. ¿En qué afecta? O sea, si yo tengo ansiedad y aún así lo hago, ¿puedo afectar a la otra persona en manera energética o algo así? ¿O es nomás bien como un...? No, creo que va ligado con lo anterior. ¿Sí? ¿No? O sea, una persona con ansiedad va a depender mucho de qué es lo que me genera ansiedad. ¿Me genera ansiedad el sexo por sí mismo? ¿Alguna situación específicamente del sexo? ¿O si tengo ansiedad por alguna otra situación que me está pasando en la vida? Entonces, si yo estoy pensando en la otra situación, simplemente me estoy desligando de mi cuerpo. Y pues va de la mano con que no me conecto bien, la otra persona ve que no estoy conectado, pues que el encuentro no fluya,
No. O puede ser que si tengo ansiedad por situaciones específicas del encuentro sexual, pues entonces se agudicen mucho más. O sea, cosas como tener ansiedad porque pérdida de la erección, que pasa muchísimo, tener ansiedad porque no me vaya a doler, tener Mm, ansiedad porque no sé si voy a tener o no el orgasmo, no sé si me voy a venir rápido. Esas situaciones hacen que sea peor la disfunción sexual, porque aquí ya hablaríamos de disfunciones sexuales, y también harían que pues la persona cada vez esté evitando mucho más el encuentro porque se vuelve cada vez más amenazante. ok. Y esto, o sea, por ejemplo, hablando ahorita de la ansiedad, si fuera de una manera en depresión, ¿algún encuentro sexual puede ayudar a que la depresión disminuya o no tiene nada que ver? Ahí ya no hay relación. Regularmente cuando hay depresión no hay deseo. Ok, o sea, sí Entonces afecta. es frecuente que una persona con depresión acceda a tener relaciones sexuales. Ok, Entonces empezando como por ahí. Y si se llega a tener relaciones sexuales, podría pasar que si se conecten desde lo que te decía al inicio, de, ok, bueno, no, pero bueno, a tratar de disfrutarlo y que tener este orgasmo tal vez me haga sentir un momento de satisfacción un poco más alto. ujú, Pero es que el tema de la depresión depende del tipo de depresión que se tengan, depende de si la persona está tomando medicamentos o si simplemente está pasando por un momento de su vida en que pues está triste. claro, en las Entonces, etapas. ajá, también depende si está, algunos antidepresivos van a ser justo hasta que baje el deseo, que sea más difícil tener el orgasmo, que sea difícil que eyaculen. Entonces, puede ayudar un poco el que yo tenga un orgasmo por el momento, pero pues no es que solucione nada, ¿no? O Es sea, es momentáneo, es temporal, exactamente, es como totalmente me como este temporal. helado y qué rico estuvo mi helado. Ok, me encantó la metáfora. Ok, y es cierto que en cierto sentido la intimidad o el tener relaciones sexuales frecuentemente ayuda a tu salud en general, o eso también no es... Creo que los beneficios son como muchos tipos en especial, pero si la persona tiene orgasmos. Los orgasmos por sí mismos son los que tienen más beneficios. O sea, ayuda a que disminuya el cortisol, entonces hay menos estrés, ayuda a que duermas mejor, aumenta el ritmo cardíaco, entonces ayuda con todo tu sistema cardiovascular, hay una vasodilatación justo hacia los órganos sexuales, entonces ayuda como a prevenir disfunciones sexuales, ayuda a que la próstata, si la persona eyacula, entonces justo ayudamos a cuidar de cáncer de próstata, Ok, ¿no? De alguna forma, pero pues de alguna manera si la persona tiene relaciones y no logra el orgasmo, pues no va a ser igual esos beneficios. Sí se puede tener un nivel de conexión que va a la otra parte como de, ok, me estoy sintiendo amado o amada, se fortalece mi autoestima, me siento que se libera un poco de oxitocina porque siento que la persona que amo me abraza, me consiente, hay una me apapacha. reafirmación de nuestro amor. Aquí en este encuentro así yo no tengo un orgasmo, está ese beneficio también desde lo emocional. Pero pues sí es en cuanto a beneficios de la salud, la gran mayoría son, pero sí se tienen orgasmos. O sea que básicamente funciona solamente si se llega al órgano. En la mayoría de los casos, para la mayoría de las situaciones de la salud. Ok, relacionado a eso. Ajá. Muy bien, ok, me encantó. Ok. Y el comer bien, hacer ejercicio, dormir bien, todo eso sí afecta realmente a los encuentros sexuales. O sea, si yo, por ejemplo, no como bien, no duermo bien, pero me tomo el Monster. Entonces, ¿eso puede llegar a afectar mi encuentro sexual o realmente no influye mucho? El tener buenos hábitos siempre va a impactar positivamente en todos los sentidos, en todos los órganos de nuestro cuerpo, incluyendo también la sexualidad. Ujú, Entonces, el que duerma adecuadamente, el que haga ejercicio cardiovascular, el que se trabaje en pesas, nos ayuda a que hayan buenas erecciones, buena lubricación, tenga un buen deseo, a que la persona como tal se sienta en óptimas condiciones, su cuerpo también a nivel hormonal. Entonces genera equilibrios hormonales, y por lo tanto están todas las condiciones para poderlo hacer bien, ¿no? Cuando claro. alguien tiene obesidad, no tiene una buena adecuada de alimentación, no hace nada de ejercicio, entonces generan enfermedades que van a afectar. Cosas como tener diabetes va a generar problemas de erección, hipertensión también, colesterol alto, tener triglicéridos altos. Ok. Entonces son cosas que van a afectar la función sexual de manera física.
Ok, o sea, sí se puede tener el encuentro como tal, Ujú. pero de ahí a que llegues al orgasmo o que el placer sea lo mismo, no. No, no precisamente, porque puede ser que no tengas el encuentro por tener todas estas enfermedades. Ok, ok, o sea, sí afecta de una manera más fuerte, Sí. más significativa. Ujú. Y el estado mental también influye. O sea, si, el mismo ejemplo, si yo tengo ansiedad, pero digo, bueno, ya, chance se me quita, entonces no pasa nada, o sea, no influyo con otra persona, porque he escuchado mucho de que cuando una persona, por ejemplo, está muy estresado, muy enojado, muy triste, muy no sé qué, cuando tú tienes un encuentro sexual, como que la energía se comparte y entonces la persona con la que tú estás teniendo el encuentro termina teniendo el mismo sentimiento que tú o parecido. No sé. No, nunca en la vida había escuchado eso. La verdad es que Sí, nunca lo he son escuchado. como mitos de boca en boca y digo como, ay, ¿a poco? No, no, realmente no. O sea, evidentemente, o sea, si estás teniendo sexo con alguien y ves que la persona está nomás ahí como mirando para el techo, pues obvio que te vas a enojar, Sí, sí, ¿no? sí. Pero no es como de que la ansiedad me la va a contagiar, ni su No sé, contagian energías, no depresión, hay... no. No, hay un tema como de las energías, pero que se manejan un poco más como a nivel tántrico. Pero esto es un tema como un poco más desde otras cosas, ¿no? Un poco menos científicas, que son un poco más como de el sentir como esta energía en que me conecto, nuestras respiraciones, los chakras. Ok. Sí, o sea, ya es otro tipo de cosas que sí se Ajá. pueden como compartir mutuamente, pero tiene que haber condiciones específicas, pero no es como de, si estoy en un momento tántrico me vas a contagiar tu depresión. No, no, ni siquiera por ahí. Te lo juro que sí he escuchado bastantes comentarios al No digas, es la primera respecto. vez en que lo Ajá, escucho. bueno, sobre todo como en situaciones, en encuentros casuales, como que sí me metí a indagar y sí hay como cosas más hippies al respecto de Ajá. que es que tu aura y no sé qué, y cuando te abres como que tu campo energético y todas Pero esas son cosas. como temas muy científicos. O Ajá, sea, eso es justo, como pero punto. realmente no es que sea así. No, realmente no. O sea, tal vez tendrán una explicación las personas que creen en este tema de las auras, las Ujú. energías y estas cosas, pero a nivel científico no tendría que haber ahí algo. Ok, ok. Y ahora, ¿cómo puedo yo como ahorita, por ejemplo, que te digo, no soy activa sexualmente, pero me gustaría que si en algún momento llego a tener un encuentro casual, como garantizar que me la voy a pasar bien? ¿Cómo puedo hacer que mi placer, o sea, ayudar a que mi cuerpo, cuando yo tenga relaciones sexuales, sienta placer? ¿Qué puedo hacer? Como qué hábitos, qué tips, qué... Mira, creo que va muy de la mano con qué estoy buscando cuando estoy teniendo este encuentro casual, Ujú, porque hay quienes necesitan determinadas cosas para que puedan fluir. O sea, hay quienes sin tema lo hacen en el baño, en el mismo bar en donde se encontraron. ¿No? ujú. Y dicen, no tengo tema, ¿no? O sea, simplemente quiero que básicamente me la metan, ¿no? Sí. Y ya, ¿no? Ok. Y no garantiza ni siquiera su orgasmo, ¿no? Pero No, es como, así cogí, ¿no? un ratito. Ajá, Exacto, un así, rapidito. exacto, y Ajá. aquí me sentí, se me subió el ego, sentí acá que puedo ligar con alguien, y ya con eso estoy La feliz. patrona, una Sí, ¿sabes? patrona, Con eso total. estoy feliz, o sea, Claro. ni siquiera garantiza que ni siquiera han tenido su orgasmo, es Ujú, real, ¿no? Entonces, sí. como que estoy buscando yo cuando tengo este encuentro casual, porque va a ser como es que yo necesito, yo puedo tener sexo casual con alguien, pero si yo ya tengo como que hayamos hablado durante por lo menos varios días previos, que yo Ujú, haya conocido a la persona, que yo me sienta en confianza, que preferiblemente ese sexo casual no sea con un desconocido, sino que sea con alguien que yo conozco o que alguien conoce. ujú. Entonces, yo tengo que identificar cuáles son esos factores que me hacen sentir a mí a gusto y que podrían darme a mí esta sensación de lo disfruté. Porque vuelvo, insisto, tal vez no todo se tiene que traducir en orgasmo, no precisamente todo se tiene que traducir en que aquí lo hicimos como 50 posiciones sexuales, Como ¿sabes? 10 rounds. Ajá, sino Sí, más bien como de lo que yo quería era que alguien me abrazara, ¿no? ok. Y así tal vez no estuvo como la gran maravilla y solamente una posición básica, etcétera, pero yo lo que quería era que me abrazara después de que me acariciara la cabeza y ya con eso yo estoy feliz con mi sexo casual. Ok. Entonces, vamos a ver qué estoy buscando. O sea, depende de cada Sí, persona, depende de las exacto, depende necesidades, mucho qué estoy de las buscando, ganas. cuáles son esos puntos que yo necesito para decir lo disfruté. ¿Cuál es ese disfrutar para mí? Ok.
Muy bien. Y si es un tema como, no, pues es que para mí sí es el tema es muy sexual y entonces yo necesito que me ponga por lo menos mínimo 3 posiciones, que me meta los dedos, que le me haga no sé qué, Que me entonces, lana, ajá, pero chupe, eso ahorque, todo. entonces lo tengo que decir, Ok. porque la otra persona no me conoce, No, yo tampoco conozco a la otra persona. Entonces, si es un tema muy de específicamente del encuentro para que yo lo califique así y que yo diga que lo disfruté, es tu responsabilidad comunicarlo. La otra persona no lo va a adivinar. ok. Ahora centrándonos muy, o sea, como que estamos hablando de las casualidades justamente, que los encuentros casuales, pues hay personas que dicen evidentemente que, pues es que sin globo no hay fiesta, pero está la otra parte de la moneda que es si no te vienes dentro no pasa nada. Ujú. ¿No? Entonces ahí viene la parte de las infecciones, la parte de es que no pasa nada, es que, o sea, los métodos anticonceptivos no solamente son para evitar el embarazo, pero también para evitarnos las infecciones de transmisión sexual. Ujú. Entonces me gustaría preguntarte que cuáles son los métodos anticonceptivos que mejor funcionan o que tú sabes que mejor funcionan y cuáles no son tan confiables, que es como, yo no me lo pondría porque desbalanza tus hormonas, porque te hace esto en el cuerpo, porque uno no se siente cómodo, así. Mira, va a depender mucho. O sea, si por ejemplo tú casi no tienes relaciones sexuales, ¿no? Ujú. Si tú dices, es que, pues ahora sí que yo cuando tenga suerte por acá 3 meses, cada 6 meses, 2 veces al año, no sé, ¿no? Ujú. Entonces no sería necesario que utilizaras un método hormonal, Claro. porque pues no es una constante y Ujú. efectivamente con el uso de condón de barrera, o sea, el método de barrera como tal, te va a proteger de las dos cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando hablamos como de métodos ideales, en lo que se ha podido registrar es que en cuanto a temas de embarazo, los métodos más efectivos son los que no están bajo el control de la persona, Ok. porque justo cuando están bajo el control de la persona está el error humano, como se me olvidó que hoy tenía que tomármela, se me perdieron, no tuve dinero para ponerme la inyección, ay, mis papás me vieron el parche mejor, entonces me lo quité. Mm, Y entonces ese tipo de cosas que son de mi control son las que hacen que sea menos efectivo el método. Las que son súper efectivas justo porque la persona no tiene control son el implante subdérmico ¿El y DIU? el DIU, Mm, básicamente. Y ahora sí que en el tema del DIU va a variar mucho. Si el DIU, si el cuerpo lo soporta o no lo soporta, ¿no? Hay algunas personas en las que lo rechaza. Entonces hay algunas en las que, por ejemplo, se puede utilizar el DIU de plata o el DIU ¿De de cobre? cobre, que son como las que no vienen con hormonas, pero y algunas viven muy bien como con esos, no tienen ninguna afectación a nivel hormonal, saben que es un método muy efectivo, pero hay algunas otras en que se les desacomoda, que el sangrado se empieza a hacer más abundante, que cuando tienen relaciones les duele mucho, en penetraciones profundas. Entonces ahí va como la otra parte de utilizar el DIU, que son como estos seguimientos, este verificar. Hay algunas personas, yo he conocido casos de los que se supone que ven quedar como unos hilitos afuera de tu cuello uterino cuando te ponen el DIU para que después lo puedan retirar. Ujú. Y resulta que cuando lo colocaron ya no quedaron hilitos afuera. Entonces ya tienen que Ay, hacer no. otro tipo de procedimiento para poderlo retirar. Ay, Dios santo. Sí, sí Wow. pasa, sí pasa. Ok. Entonces es como de sí estar como con personas que te cuiden, con especialistas, que lo coloquen Claro, siempre con un adecuadamente. médico y también Exacto, con tu gine justo. especial. Y aparte creo que también mucho depende de justo lo que dices, de que si tu cuerpo lo va a rechazar o no lo va a rechazar. Ujú. Porque, bueno, en mi caso, gracias a Dios, soy totalmente regular y lo único que me dijo la ginecóloga es, eres muy fértil, cuídate. Entonces fue, Ujú. ok. Pero también me presentó las 10 cantidades de DIUs que tenía y entonces uno se queda así porque nunca sabe qué es lo que le pueda convenir, Ajá. ¿sabes? Entonces, además, o sea, tú como mujer, ¿cuál dirías que es mejor entre el implante y el DIU? Que dices como de que no me da tanta confianza este, pero este yo sí lo haría porque siento que es mucho mejor, siento que me acomoda más a mí, siento que, no sé, cualquier Mira, cosa. creo que por ejemplo, si hablamos como del DIU de plata, que creo que es ahorita como lo que es más, es como se está como utilizando, es una muy buena opción en cuanto a que no tiene hormonas. En Ok. el caso del implante subdérmico es bueno en cuanto a prevención de embarazo, pero también a muchas mujeres las sube de peso y les baja el deseo sexual. Entonces, no les pasa a todas. ¿Alguno de los dos quita la regla?
Regularmente el implante, pero no solo el implante, o sea, hasta las mismas pastillas que utilizaste todos los días, que algunas son de 21 y algunas son de 28. Básicamente las de 21 lo que hacen es que deje de estar la hormona y que haya un sangrado que no precisamente es menstruación, sino que es más bien como le llaman como un sangrado por deprivación, porque tu cuerpo no tuvo la oportunidad de generar como un endometrio de manera natural, sino que es más bien, no hay hormona, entonces se presenta un pequeño sangrado que Ok. no sería como igual a la menstruación de manera natural. No, claro. Entonces, en el caso del implante, como con otros métodos hormonales, puede suceder que se vuelva más irregular o que se vuelvan regulares. Es que depende mucho cómo Sí. funciona cada una. Cada cuerpo es un mundo Ujú, definitivamente. ujú. Y o sea, lo que pasa es que también siento